El comentario político de Raúl Rodríguez. Querido Esteban, quiero saludarte nuevamente a ti y a tu auditorio. Espero que estos días de descanso te hayan ayudado a recargar energía para regresar a la realidad cotidiana con tantos temas de coyuntura política y de enorme interés, pero también de preocupación para tu gran auditorio. Que si hablamos del terrible tema de la desaparición forzada en México y los reportes del Comité de la ONU, o también del desenlace de la reforma electoral descafeinada, o de un tema quizá de mayor inquietud, los riesgos de la ampliación de facultades de la UIF para bloquear cuentas bancarias en México, y de eso quisiera platicarles el día de hoy. La reciente decisión de la Corte de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los derechos patrimoniales de nosotros, los ciudadanos. El criterio establece que el congelamiento de cuentas es una medida administrativa preventiva y no una sanción penal, por lo que no requiere intervención judicial previa, siempre que existan, dicen los ministros, indicios suficientes de operaciones ilícitas. Sin embargo, esta interpretación ha generado preocupación por contravenciones al artículo 14 constitucional, que protege el debido proceso y prohíbe privaciones de derechos sin juicio previo, entre otros ordenamientos constitucionales. Déjame decirte, mi querido Esteban, que son grandes los riesgos para todos los ciudadanos y usuarios del sistema financiero. El principal riesgo, sin duda, es la afectación inmediata al patrimonio sin garantía de audiencia previa efectiva. El bloqueo puede ocurrir incluso antes de una investigación formal, lo que implica que un usuario podrá quedarse sin acceso a sus recursos con base solo en sospechas administrativas. Y esto tensiona principios como la presunción de inocencia al generar efectos similares a una sanción antes de probar responsabilidad. Como el dicho aquel que le atribuyen a Pancho Villa: primero fusílenlos y luego averigüen. Claro que también tiene impactos en empresas, particularmente las MIPYMES. Ahí el riesgo es aún mayor. El congelamiento de cuentas puede impedir pago de nómina, proveedores o créditos, afectando la operación diaria e incluso provocando quiebras. Déjame decirte que organismos empresariales advierten que la medida genera incertidumbre jurídica, lo que podría ahuyentar la inversión nacional y extranjera al percibirse, claro, un entorno con menor protección patrimonial. Implica también riesgos para el sistema financiero. A nivel sistémico, la decisión puede generar un efecto inhibidor en el uso del sistema bancario, al aumentar la percepción de discrecionalidad de la autoridad. Y el gran factor es quién decide cuál movimiento es inusual o sospechoso, sin importar el monto. Si bien el supuesto objetivo es combatir el lavado de dinero, te diría, Esteban, que el equilibrio entre seguridad financiera y derechos individuales se vuelve más delicado. Además, la ampliación de facultades permite a la UIF actuar con información nacional sin control judicial previo, lo que incrementa su margen de actuación directa sobre operaciones financieras. Y esto conlleva al debilitamiento de controles constitucionales. Desde una perspectiva jurídica, uno de los mayores riesgos es el debilitamiento del control judicial previo, elemento central del Estado de Derecho. Aunque existen mecanismos de defensa como la audiencia ante la UIF o el juicio de amparo, recientes cambios legales han hecho mucho más difícil obtener suspensiones contra estos bloqueos, lo que limita la protección efectiva de los afectados. Y por supuesto, se perciben los riesgos políticos e institucionales. Esta resolución abre un debate de fondo, Esteban. ¿Hasta dónde puede llegar el poder administrativo del Estado en nombre de la seguridad? Si bien el gobierno sostiene que la medida fortalece la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, existen otros mecanismos más eficientes y probados internacionalmente. Ahí están los recientes ejemplos de acciones del Tesoro de Estados Unidos. Críticos advierten, Esteban, que esta medida podría sentar un precedente para el uso expansivo de facultades sin contrapesos suficientes. Esto es, y para decirlo claro, se podría convertir en una muy útil herramienta de presión política y económica contra quienes piensan o actúan diferente. La decisión de la Corte refleja una prioridad clara, pero alejada del sentir de la gran mayoría: privilegiar la prevención del delito financiero sobre los fundamentales garantías procesales tradicionales. No obstante, el enorme reto será evitar que esta herramienta derive en actos arbitrarios o desproporcionados que erosionen aún más la confianza en el sistema judicial y, de paso, del sistema financiero mexicano. Finalmente, te diría, mi querido Esteban, el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales será en adelante
uno de los temas más sensibles en la agenda pública del país. Habrá que estar muy atentos. Hasta la próxima.